noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer enorme, sin lugar a dudas, el volvernos a reencontrar. Soy Sergio Méndez y esta noche, como todas las noches, disfrutamos su entrevista 8 en punto. Hoy conversaremos sobre diferentes casos, investigaciones que los colegas periodistas del periódico digital El Faro han realizado para todos nosotros. Uno de ellos son sobre los casos del Cantón San Felipe. Hablaremos, por supuesto, de casos de enriquecimiento ilícito, particularmente una investigación de la cual se ha sabido un poco más por ciertos elementos que el Ministerio Público ha determinado, por supuesto, en contra del expresidente Mauricio Funes. Esta noche estaremos conversando con Daniel Valencia, quien es miembro y editor del periódico digital El Faro. También nos acompaña José Luis Sanz, quien es director de este periódico digital, también El Faro. Señores, le planteamos la pregunta antes para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Producción, dice así: ¿cree usted que la ley de acceso a la información contribuye a la transparencia de las acciones de las instituciones del Estado? Un 57% dice que sí, que contribuye, un 43% que no, 95 votos hasta este momento, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Señores, tomamos asiento en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida a José Luis Sanz, director de El Faro. Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un verdadero placer. Gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. Gracias por su tiempo. Con gusto le damos la bienvenida también editor del periódico digital El Faro, Daniel Valencia. Daniel, bienvenido. Gracias. Un placer también tenerte en tu casa. Un gusto, gracias a ti por invitarnos. Señores, arrancamos. Me desplazo, producción, porque nos flotamos esta noche, como todas las noches, las manos para aprovecharlos al máximo a ellos y a ustedes también. Arrancamos con el collage de periódicos. Alba financió a Beca a través de un paraíso fiscal. Esa es parte de las investigaciones que han hecho. Cuando la policía mata a la familia de otro policía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene 37 casos abiertos en los últimos 2 años que apuntan a ejecuciones extrajudiciales. El fiscal ya se refirió a eso también. La primera mancha en el expediente de la Fuerza Armada tras los acuerdos de paz, lo dijo la Sala de lo Constitucional. Gracias a las medidas extraordinarias parece que se puede justificar todo. La billetera secreta de los 956 millones al servicio de 5 expresidentes de la República. Los gastos reservados siguen efectuándose sin rendición de cuentas. El gobierno de Mauricio Funes creó una estructura fantasma para beneficiar a Joao Santana, el hombre que vino con Polistepeque. El primer juicio por enriquecimiento ilícito termina en saco roto. Cardona, estamos hablando porque ya anteriormente hubo una sentencia del director del Seguro Social, el señor Flores. José Luis Sanz, inicio contigo conociendo el caso que hemos conocido nosotros como el del Cantón San Felipe. El tema de las desapariciones forzosas, el tema parecía que en algún momento ya estaba en los anales de la historia salvadoreña, en el conflicto armado, cuando Monseñor Romero, ante las cámaras de Canal 33, inédito, reclamaba a las autoridades en aquel momento, primero, que los jueces no querían investigar, que ellos tenían alrededor de 90 casos depurados, que tenían las autoridades mucha, pero mucha injerencia sobre esto. El fiscal general de República, el licenciado Meléndez, hoy por hoy sale al paso hablando de alrededor de 700 y fracción desapariciones solamente en el año 2017, es decir, 2 meses y medio. Quiero arrancar con este caso como nosotros conocemos, caso del Cantón San Felipe. Cuénteme, por favor. Bueno, el caso del que hablas, con el que abrimos nuestra edición de este lunes, es una investigación de Daniel Valencia y no se trata de un caso de desaparición forzada, sino de un caso de presunta ejecución extrajudicial o ejecución extralegal, como la está tratando de llamar un giro, digamos, del término la Procuraduría en los últimos años.
Se trata de un caso sucedido en junio del año pasado, aunque Daniel va a poder darnos más detalles, y de 3 muertes que suceden durante un operativo policial. Una policía y un matrimonio que aparentemente, según todos los indicios, fueron señalados en el lugar de los hechos por la policía como presuntos autores de la muerte de su compañera y que terminaron muertos en circunstancias que a nosotros, y la investigación de Daniel ya apuntaba que sugerían una ejecución extrajudicial. Hoy mismo la Procuraduría ha hecho público su informe, o se lo ha entregado a los familiares de la familia Mejía Hernández, afirmando que efectivamente considera que se trató de un caso de ejecución extrajudicial. Y es gravísimo, no solo por el caso en sí mismo, que ya lo es, desde luego, sino porque además se sigue confirmando caso tras caso que es una práctica común, que se repite con demasiada frecuencia en los últimos años en el país, ante la absoluta tolerancia y falta de investigación por parte de las autoridades. Perfecto. Hacía todo el andamiaje o la antesala que anteriormente planteaba, porque convergen varios elementos. José Luis, Daniel, amigos televidentes, la Procuraduría en el pasado ya ha denunciado esto, como tú lo decías. La Sala de lo Constitucional también ha arremetido luego de una condena de la Sala de lo Penal contra militares, desapariciones que se han dado. Y es que esta semana, por ejemplo, yo tenía 2 miembros del ente castrense y decían: señores, nosotros necesitamos saber a dónde están estas personas. El tema de las desapariciones forzadas o el tema de las ejecuciones son situaciones indisolubles que muchísimas veces, por no decir siempre, van de la mano. ¿Qué investigaron ustedes, Daniel? Cuente. Mira, Sergio, lo que ocurrió el 30 de junio del 2015 es que una patrulla de la Policía Nacional Civil ingresa al caserío San Felipe de San Pedro Mazahuat, y la versión policial en ese momento, avalada esa misma noche por el entonces subdirector Howard Cotto, hoy director de la policía, planteaba que lo que ocurrió fue un enfrentamiento entre pandilleros, un grupo de pandilleros y los policías, dando como resultado la muerte de un agente, una mujer policía, Ana Daisy Cabrera, la segunda mujer policía asesinada en ese momento, y 2 presuntos pandilleros que al cabo de las pesquisas resultó ser la pareja de esposos Zaidra Hernández y Oscar Mejía. Ella, una madre de familia, madre de 2 jóvenes, empleada de una maquila de la zona franca del Pedregal, y él, un subsargento retirado de la Marina que combatió en la guerra, devenido en vigilante privado, que estaban esa noche él descansando y ella preparándole la cena a su marido cuando los policías entran, después de la primera detonación que acabó con la vida de la gente, entran a su vivienda, disparan, someten a la mujer, siguen disparando, la mujer muere. El esposo, al darse cuenta de que su esposa está muerta, todavía le dice a los policías que se han equivocado, que ellos no son delincuentes. Los policías arremeten en su contra. Él es vigilante y tiene un arma, que es su herramienta de trabajo y con la cual ganaba $10 adicionales a su salario mínimo. Él intenta defenderse, es herido, huye y busca refugio en la casa de su cuñado. Y esto es muy importante. Y es, creo yo, uno de los detonantes que ha permitido que este caso avance hasta las instancias que ha avanzado en este momento. Su cuñado es un agente de la policía, destacado en La Paz. Es el hermano de Zaidra Hernández. Su cuñado no está en la vivienda, pero su esposa le alerta de que algo ha ocurrido. Oscar Mejía, herido, teme de que a la familia de su cuñado le puedan hacer algo los policías, porque lo vienen persiguiendo. Decide huir al monte y en el monte lo acaban, lo terminan. Cuando el agente Antonio Hernández llega a la escena, aproximadamente unos 20 minutos después, se encuentra con su hermana asesinada. Luego se va a ver a su cuñado asesinado, alejado unos 300 metros en el monte. Cuando regresa una segunda vez a ver a su hermana, que está en una posición como hincada y cubriéndose el rostro con las manos, detecta algo irregular, y es que en esa segunda visita a la escena ya le han puesto una pistola a su hermana, con lo cual te imaginarás la impotencia que tuvo que haber sentido este agente rodeado de compañeros de la policía, dándose cuenta de que a su hermana no es que solo la mataron, sino que ya estaban alterando la escena para justificar los hechos ocurridos esa noche. Esto fue el 30 de junio del 2015, desde entonces han pasado cerca de 18 meses. Hoy la PDDH, luego de una investigación que arrancó en septiembre de ese año, hoy la PDDH ha concluido que la policía ejecutó extralegalmente a los esposos Mejía Hernández, que alteró
y que hay fuertes indicios de que alteró la escena del crimen. Por ejemplo, este detalle es muy importante. Esta pistola que supuestamente utilizó esta señora, Zaidra Hernández, la misma policía luego concluyó que era una pistola de balines, es decir, no era un arma de fuego. Las pericias de balística de la misma policía, sin embargo, detalla el informe de la PDH, señalaron que sí le encontraron a ella rastros de pólvora, es decir, como que si hubiera detonado un arma de fuego. Y la PDH hace esta pregunta: ¿y cómo es que ella detonó un arma de fuego si la misma policía ha dicho que la pistola era de balines, generadas por gas comprimido? Luego hay otra serie de alteraciones en las que la policía se contradice más y más y más en una serie de versiones que hasta podrían llegar a contar 10 versiones distintas sobre lo ocurrido, en lo que la PDH termina diciendo: no, aquí ejecutaron a los dos esposos Mejía Hernández y es incierta la muerte de la agente Ana Daisy Cabrera. E incluso la PDH le dice a la inspectoría, por supuesto a la fiscalía, que investigue la posible participación o que la descarte de policías involucrados en la muerte de la agente. Ahora, ¿cómo llegan ustedes? Seguro la población salvadoreña, yo no sé quién me puede ayudar de ustedes dos, se estará haciendo la siguiente pregunta: ¿cómo ustedes han llegado a establecer estos elementos o estos extremos para ir concatenando ciertos elementos de los cuales varían dramáticamente o diametralmente opuesto a lo que la corporación policial, porque son los investigadores? ¿Cómo se lleva a cabo una investigación para que el pueblo salvadoreño? Es una pregunta tan válida como cuando alguien me acompaña acá y me presenta una encuesta. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se extrajo la prueba? ¿Cómo se contabilizaron? Etcétera. Por favor. Mira, prácticamente nosotros no somos fiscales ni somos policías. Nosotros como periodistas buscamos una verdad periodística. Y esa verdad periodística se sustenta con informaciones, con documentos y con testimonios. En el campo ese trabajo es muy parecido a lo que podría ser un fiscal o a lo que podría ser un policía. En este caso, no es que lo hayamos descubierto nosotros, la PDH lo sentencia en este informe que se ha develado hoy, que la policía, tanto la policía como sus oficinas internas de investigación y de procuración de justicia, como la fiscalía, no hicieron algo que parecía a la luz muy clave para tratar de entender lo extraño de este caso, ¿no? Y es que si la pareja asesinada, que no eran pandilleros, eso es muy importante, no eran pandilleros, eran familiares de un policía, ¿cómo es que no se abrió ninguna investigación? ¿Cómo es que la policía no sospechó, no olfateó, los investigadores de la policía, el fiscal que llevaba el caso, como para reconstruir la escena y hablar con la mayor cantidad de posibles testigos que hubiesen escuchado o que hubiesen visto el inicio del enfrentamiento y el final del mismo, para determinar que lo que ocurrió ahí altera la versión oficial que dio la policía? No lo hizo la policía, no lo hizo desde septiembre del 2015. A nosotros, el jefe encargado del operativo, a quien el agente Antonio Hernández acusa de ser el responsable de la muerte de su familia y a quien la PDH señala como responsable de ese operativo, nos dijo este domingo recién pasado, el domingo 19 de marzo, que a él no lo estaban investigando y que él mantenía la versión oficial que había dado en su momento y por lo cual había ocurrido todo lo que había ocurrido. Que la agente Ana Daisy Cabrera fue herida y asesinada por los esposos Mejía Hernández y que ellos eran pandilleros. No abrió ninguna investigación la policía, sobre todo cuando en esa noche, cuando los policías llegaban a la casa de la gente a donde intentó refugiarse Oscar Mejía, la esposa de esta gente les decía: miren, pero ellos no son pandilleros, ellos son mi familia, la familia de mi esposo, que es policía. Y los policías se volvían a ver las caras y se quedaban sorprendidos. Eso no generó ninguna sospecha en la institución policial, ninguna sospecha en la fiscalía, y hasta el momento no investigaron, no abrieron ninguna investigación para tratar de detectar qué era lo que había ocurrido. ¿Cómo hicimos nosotros para reconstruir el caso? Con apoyo de la gente que fue testigo de la escena alterada y con testimonios de gente que escuchó la balacera, que sufrió la represión policial y que fue testiga de vista y de oídas de lo que ocurrió esa noche. Ahora, yo añadiría, perdón, un par de elementos que me parecen importantes, porque tú planteas las preguntas que se hacen la ciudadanía cuando se hace una publicación de este tipo, que es totalmente lógica, ¿no? Añadiría dos elementos. Primero, nuestras investigaciones y nuestras publicaciones siempre incluimos también la versión oficial, es decir, tomamos en cuenta la versión oficial, la coherencia o la incoherencia de la versión oficial con el resto de información que encontramos, y damos siempre la oportunidad a las autoridades de que profundicen, aclaren contradicciones y den más información.
algo que además sistemáticamente no hacen. Es decir, una vez más en esta ocasión ofrecimos a la Dirección General de la Policía que hablara, que profundizara y que nos explicara qué tipo de investigaciones son. ¿Lo hizo la policía? No, declinaron, guardaron silencio, que es algo que sucede también muy a menudo. José Luis, pero eso por un lado, perdona, okay. pero lo otro es dejar muy claro, es decir, nosotros, o sea, El Faro es un periódico relativamente pequeño. Tratamos de cubrir muchos temas, hacemos investigaciones que nos llevan semanas, meses, en algunos casos años. Nosotros, si un equipo tan pequeño como el nuestro recibe tal cantidad de denuncias de estos casos y con nuestro equipo reducido conseguimos simplemente aplicando el método periodístico llegar a conclusiones, al menos de momento ya en 3 casos en los últimos 2 años, en los cuales las evidencias son de ley de gravedad, apuntando a que se trata de ejecuciones. ¿Cuántos casos no habrá? Es decir, nosotros no estamos en la calle buscando este tipo de casos. Nosotros simple y llanamente encontramos los más sólidos, los más evidentes de decenas de casos que se están dando en estos últimos años. Y eso, por más que nos duela y a todos evidentemente nos preocupa que esto suceda en la policía, es algo que tenemos que contar y que tenemos que encarar. Lo hemos dicho una y otra vez. El problema es que la policía se corrompa. Y que se corrompa, ojalá no sea así todavía, de manera definitiva. Y la única manera de solucionar, encarar eso, evitar eso, es denunciar casos y exigir a las autoridades que investiguen. Ok, yo hacía esta pregunta ciertamente porque la investigación que ustedes realizan como ex fiscal de más de 10 años dentro del Ministerio Público me llama muchísimo la atención por cuanto, ciertamente usted lo decía, nosotros tenemos un equipo en lo cual investigamos. Y me llama muchísimo la atención que las autoridades de pronto, porque me lo han dicho acá, pareciera que ustedes investigan mucho mejor que muchas veces las mismas autoridades. El director Howard Cotto adelantó que en los próximos días se venía una campaña de difamación. Acompáñenme, aquí dice precisamente, y lo ponemos. Denuncia campaña de desprestigio por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes creen que la investigación que ustedes han realizado van en este sentido ya desde ahorita a denunciar lo que probablemente sea inevitable para este país y que se va a dar a conocer? A mí me parece muy preocupante que el director de la policía reaccione a denuncias legítimas y a cuestionamientos legítimos sugiriendo la posibilidad de campañas. Es decir, cuando las autoridades lo que tendrían que estar haciendo es ser autocríticos, es garantizar a la ciudadanía que las autoridades están cumpliendo con la ley, que las fuerzas del orden están cumpliendo con la ley, que hay mecanismos de control interno que funcionan. En lugar de eso, el director de la policía, de una manera muy difusa, me encantaría que diera más detalles de a qué se refiere cuando habla de una campaña de desprestigio, lo que lanza es, digamos, una sombra, un velo de sospecha ante cualquier denuncia. El hecho de que las autoridades, a través de la policía o, tú hablabas antes de la Fuerza Armada, han cometido violaciones de derechos humanos en los últimos años, es algo incontrovertible. Eso es un hecho al que la ciudadanía puede dar más o menos importancia y al que evidentemente las autoridades, el gobierno actual, no está dando ninguna importancia. O sea, eso creo que es un hecho. Pero sugerir que la denuncia periodística, que la investigación periodística, que el trabajo de mi periódico y el de otros periódicos, otros medios de comunicación, es parte de una campaña, no solo es políticamente irresponsable, y como ciudadano me parece insultante, además me parece irresponsable porque pone en riesgo a periodistas y a las personas que denuncian, porque lo que sugiere es que quien denuncia violaciones de derechos humanos en este país está del lado de los criminales, lo cual no es cierto, lo cual es un discurso guerrerista y de descalificación que no está a la altura, creo, de Howard Cotto y no debería estar a la altura de este gobierno ni de cualquier otro. A mí eso me parece gravísimo. Ya digo, me encantaría que el director de la policía diera más detalles de a qué se refiere cuando lanza yo le tomo la palabra a usted, José Luis, y públicamente yo llamo e invito al director Howard Cotto a esta tribuna de entrevista para poder conversar sobre estos temas y otros, sobre temas de seguridad, y que ciertamente le vamos a trasladar nosotros las cuestionantes, no las que hacen ustedes o la investigación, sino las que hace el pueblo salvadoreño. Caballeros, aguántenme un ratito, vamos a hacer la primera pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, ya volvemos.
Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por sintonizar la entrevista 8 en punto. Tengo buenos consejos y uno de ellos es uno de nuestros patrocinadores, Green Vitamin, quien ayuda a combatir el agotamiento y recupera la energía perdida por todas las actividades diarias. Toma un sobrecito de Green Vitamin, el cual te libera de la fatiga hasta el final del día. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Otro de los casos que me comentaba un amigo televidente, José Luis Daniel, en la línea que estábamos hablando, es el del joven Daniel Alemán, que la Procuraduría General de la República ha destacado como incongruencias claras. Y es que en su momento supuestamente se le entregó droga. Él era oriundo de la jurisdicción de Altavista y posteriormente se le cambió el delito a extorsión. Quiero ir avanzando para aprovecharlos al máximo. Háblenme de esta publicación donde destacan Alba Petróleos financió a Beca Airlines a través de un paraíso fiscal, empresa de Beca que está en números rojos. Vemos nosotros a una gran cantidad de ex empleados acudiendo a las diferentes instituciones para que le hagan efectiva. La última fue en la Asamblea Legislativa, abordando y haciendo que se comprometiera la ex presidenta de este órgano del Estado. Lo cierto es que ellos también han adelantado que había algún tipo de dinero que se transfería los empleados en los rotativos últimos a estas empresas. ¿Qué información han obtenido ustedes con relación al título de que era financiada a través de un paraíso fiscal? Por favor. El lunes publicamos en nuestra edición un material de nuestro colega Efren Lemus, que prácticamente viene a ser un tercer capítulo de una investigación que él ya había hecho sobre los negocios de Alba en paraísos fiscales y el desvío de dinero o el envío de dinero de las operaciones en Alba en El Salvador hacia esos paraísos fiscales. En este caso, relacionado con Beca, es que Alba envió dinero a una sociedad offshore creada en el Caribe, en un paraíso fiscal de cerca de 33 millones de dólares, y luego de una triangulación, esa offshore prestó de esos 33 millones de dólares 29 millones para que naciera y funcionara Beca. Pasado el tiempo, en esa triangulación se quedaron perdidos cerca de 2 millones que no se sabe qué se hicieron, ¿no? Es decir, a manos de quién quedó, pero todavía lo más importante es que esa offshore creada en el paraíso fiscal está vinculada a las mismas personas y a los mismos personeros que han estado detrás del conglomerado Alba y que están ligados al partido de gobierno del FMLN. A grandes rasgos. Lo interesante de este caso, de este detalle, en general de lo que poco a poco vamos revelando, descubriendo acerca del funcionamiento del Grupo Alba en El Salvador, yo creo que gira alrededor de dos ideas. La primera es, esto es importante porque todo el conglomerado de empresas Alba, que se ha convertido en uno de los puntos de apoyo, ¿no?, en términos de incidencia económica, política, presencia real del partido FMLN más allá del Ejecutivo y de su propia entidad como partido, es decir, les ha convertido en un actor importante, relevante, de relación con otros actores del país, porque ha convertido simbólicamente al partido en un actor económico también. Es que es un entramado o es una red de empresas que nace de una primera, que es una empresa mixta. Es decir, estamos hablando de una empresa, Alba Petróleos, que tiene participación privada, pero también tiene participación de alcaldías. Eso hace que todo este entramado de empresas tenga por naturaleza un interés para la ciudadanía, porque del funcionamiento, de la salud, de los resultados de este grupo de empresas, aparte de derivarse consecuencias políticas, se derivan consecuencias económicas y legales para ciertas alcaldías, es decir, para organismos públicos y para fondos públicos, que es algo que parece que en el momento en el que eso se convierte en empresas privadas se olvida y pasa a la opacidad que ha caracterizado al sector privado también durante los gobiernos de Arena, ¿no? Eso por un lado, pero por otro además porque hay un indicio creo que muy claro de doble moral por parte de actores individuales y de fondo del partido FMLN, y es el partido que reivindica la transparencia por parte de los privados cuando era oposición. El partido que reivindica y denuncia que
la empresa privada, como si el FMLN en estos momentos no tuviera ninguna relación, o no tuviera también empresa privada, evade impuestos, que sugiere que los entramados offshore, que en su mayoría son legales, pero que por su opacidad sirven también para acciones ilegales, son en realidad una forma ilegítima de operar porque permiten la evasión de impuestos. Bueno, pues resulta que el FMLN, que los personeros, de actores clave del FMLN, que empresas ligadas al FMLN operan a través de paraísos fiscales y de empresas offshore. Y el FMLN, como en muchos otros casos y en muchos otros temas, sigue sin dar explicaciones de por qué actúa así, ¿no? Entonces, me parece que esos dos elementos lo convierten en algo de interés público. Ahora, hay otros elementos que me gustaría que también ustedes me acompañen a analizar. Tú lo has dicho muy bien, funcionarios y exfuncionarios del FMLN ligados a las empresas ALBA. Vemos a Beca, hoy por hoy, a un señor que está relacionado, antes diputado del Parlamento Centroamericano, el señor Búcaro, en la empresa esta, como lo decía, un rotativo. Sin embargo, vemos a otros exfuncionarios que en su momento destacaron los beneficios de las empresas ALBA y ahora se desligan en decir, no, miren, nosotros no tenemos nada que ver con los ex empleados que hoy por hoy han quedado cesados dentro de Beca, particularmente porque tenemos la Rosera San Francisco, como lo decía un rotativo, tenemos la planta Shafiq Handal, etcétera, etcétera. Lo que llama poderosamente la atención sobre este tema es que se ha dejado entrever, José Luis, Daniel, amigos televidentes, en el pasado, y yo lo he conversado acá, donde el rigor periodístico que ejerce su servidor obviamente se ha dejado sentir puntualmente bajo el ministro de Obras Públicas cuando se le ha requerido información de que supuestamente las empresas Citrans recibieron plata en un paraíso fiscal. Supuestamente las empresas Citrans han venido acá, me lo han negado y están relacionadas al tema de Alba Petróleo. El otro elemento es si es un fondo público-privado que deviene de una aportación de las alcaldías, que es fondo público generado por un conglomerado que se llama Enepasa, ¿por qué se tiene que sacar esta plata afuera de nuestro país para un paraíso fiscal? ¿Qué han investigado? Mira, sin duda alguna, en términos laborales, para el caso específico de Beca, las autoridades y sobre todo quienes manejaban a esta corporación y que ahora revelamos nosotros que era dinero proveniente de Alba, tienen que dar explicaciones por derechos laborales a estas personas. Ahora, yendo un poco más allá, los administradores de Alba Petróleos tienen que todavía dar muchas mayores explicaciones por lo que ya planteaba José Luis, porque detrás de ese entramado está la figura de alcaldías reunidas en un conglomerado que se llamó Enepasa, en el cual se destinaron fondos públicos para la administración de estos recursos, y lo que Beca viene a representar de alguna manera es estos pasos que se dan del desmoronamiento de ese gran conglomerado de empresas Alba, que en algún momento llegó a mover, según una publicación que hicimos y que hizo Efraín Lemus, el mismo autor de esa nota, que era de cerca de 300 millones, si no recuerdo, José Luis, que se habían desviado a paraísos fiscales, ¿no? O que se habían enviado a paraísos fiscales. Hay mucha tela por cortar y muchas explicaciones que no pueden quedar en no vamos a hablar al respecto, o no tenemos por qué dar declaraciones, o son inventos de la prensa para atacar al partido del gobierno. No, hay muchas explicaciones que se tienen que dar en torno al entramado Alba y hacia dónde se movió esa plata y con qué razones, y dónde está la plata. Ahora, José Luis, ellos pueden guardar silencio en alguna medida. Obviamente se les va a pasar la factura en su momento, pero la Corte de Cuentas de la República no puede guardar silencio de una investigación que por Constitución les corresponde hacer. Bueno, la Corte de Cuentas de la República lleva muchos años guardando silencios, ¿no? Lo hizo durante los gobiernos de Arena y lo hace durante los gobiernos del FMLN. Yo a veces comento que la Corte de Cuentas ha defraudado a tal nivel que ya ni siquiera, me parece valioso que la traigas a la mesa, que ya ni siquiera reclamamos a la Corte de Cuentas. Bueno, ¿no? Es decir, el fiscal general les ha dicho, señores, si van a hacer su trabajo, decídanse. No, yo creo que eso lo tienen muy decidido. La Corte de Cuentas hace mucho tiempo que decidió con sucesivas administraciones no hacer su trabajo. Es decir, no creo que tengan que decidir nada. Yo creo que la Corte de Cuentas necesita una revisión profunda y probablemente investigaciones fiscales. Esto es una opinión muy personal, ¿no? Porque creo que la actuación de la Corte de Cuentas en el presente, pero vamos, sobre todo en el pasado, ha sido más que sospechosa. E insisto, se ha convertido en un caparazón vacío durante estos gobiernos, pero también lo era durante los gobiernos de Arena. Bueno, por ejemplo, ahorita con las nuevas
autoridades de la Corte de Cuentas, a mí me llama muchísimo la atención y bajo las preguntas de su servidor, en estas y en las anteriores autoridades es qué pasó con los casos que prescribieron de casos de ANDA del señor Perla en su momento, que estoy hablando particularmente de las administraciones del señor Saca, de las administraciones de los señores de Arena, pero más allá de eso, ¿qué pasó con la jueza que dejó que prescribieran estos casos? Porque entiendo, según Rotativo, que sigue elaborando y hasta este momento yo no he visto ningún tipo de amonestación, ningún tipo de investigación penal o administrativa si fuera el caso. Por ahí vamos en las palabras del señor Fiscal General de la República. Aguánteme un ratito, vamos a otra pausa en 8 en punto, quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Seguimos conversando con nuestros amigos periodistas, Daniel Valencia, José Luis Sáenz, editor y director respectivamente del periódico digital El Faro. Vamos más rápido. Daniel, cuénteme de la investigación que ustedes realizaron y que yo soy un seguidor de este periódico al cual ustedes dignamente representan, con relación supuestamente a una estructura que se había articulado en Casa Presidencial en la administración del señor Saca. Se especuló que dejó dinero en cuentas, luego de retirarse las retiró, pero que esta plata terminó en empresas del señor Saca. Cuénteme. Valga la aclaración primero que la investigación es 100% de la Fiscalía, creo yo. Nosotros logramos tener acceso al requerimiento para publicar y analizar lo que se plantea como un entramado en el que la presidencia Saca, en la que él y sus principales colaboradores, entre estos el ex secretario privado Elmer Charlet, el ex presidente de ANDA César Funes, el equipo técnico de contabilidad y de facturación de Casa Presidencial, crearon una maquinaria que jalaba fondos de la presidencia y los destinaba a cuentas que no estaban reguladas dentro de los parámetros legales de Casa Presidencial para manejar el dinero público. Posteriormente, de crear estas cuentas, estas personas sacaban ese dinero de esas cuentas y luego ese dinero era transferido hacia otras instituciones, entre estas el Partido Arena, con cerca de 300.000 o un poco más de 300.000 si no mal recuerdo, pero también hacia otras instancias. ¿Se le transfirió al Partido Arena con cuentas directas a ellos o una triangulación? Era cuentas directas del manejo de... Sí, era una cuenta directa para el Partido Arena manejada por el Instituto... Rodríguez Porcaro. Rodríguez Porcaro. El mismo que fue el receptor de fondos de Taiwán. Exacto. Perfecto. En esta triangulación, mucho de ese dinero terminó luego de todas estas transferencias, llegaron a empresas del emporio radial del expresidente Saca, a través de personas o a través de otras empresas y agencias de publicidad, y que es lo que ahora hemos estado viendo más detallado en este segundo round, por llamarlo de alguna manera, del caso Destape a la corrupción, como lo ha llamado la Fiscalía, ¿no? Fue una maquinaria feroz que en cuestión de meses y años, creo que nosotros llegamos a hacer un cálculo que al día creo que sacaba de cada $100, $40 iban destinados para estas cuentas, en un entramado de más de 248 millones, ¿no? La Fiscalía apunta a que pueden ser más de 270 millones incluso lo que se ha movido a través de esas transferencias. En algún momento se especuló que las transferencias continuaron hacia estas cuentas que luego favorecían a las empresas Saca en el gobierno de Mauricio Funes, pero creo que fue un desliz de un periódico, porque en realidad sí ocurrió transferencias ya en tiempos del expresidente Funes, pero era de dinero que había salido a esas cuentas apócrifas en gobierno de Saca. Es decir, aunque se movieron hacia empresas ligadas al expresidente en el gobierno de Funes, el dinero en realidad ya había sido sustraído en los últimos días de la presidencia de Saca. Ahora, José Luis, las primeras damas no tienen nominalmente hablando un sueldo en ninguna parte de la historia, por cuanto la ley no la faculta para eso. Sin embargo, hemos visto nosotros investigaciones en este caso particularmente doña Ana Ligia de Saca, quien está siendo procesada por enriquecimiento ilícito y penalmente bajo la modalidad de poder ella gozar de su libertad ambulatoria.
Esto me lleva a preguntarle a ustedes si en algún momento han hecho algún tipo de investigación por cuánto la Fiscalía ha adelantado que se le depositaban $10,000 mensuales en efectivo de diferentes personas a cuentas de la propiedad de ella, así como en una playa del litoral salvadoreño, en Metalío, exponían un rancho de lujo de primer nivel que un periódico ya esbozaba sobre estos temas. El papel de las esposas de los presidentes en los diseños de manejo de fondos que se están cuestionando, tanto en el caso Funes como en el caso Saca, yo creo que es un tema de hecho de primer orden, ¿no? Al que probablemente hemos dado hasta el momento un papel tal vez demasiado lateral. Pero el tema de fondo es que no es si estaban recibiendo o no un salario, les correspondía o no, porque bueno, es ya público, nosotros también lo comentamos en un reportaje, lo expusimos en un reportaje en el año 2013 y es algo que se ha convertido ya en algo de dominio público, incluso exfuncionarios, exfuncionarias empiezan a reconocerlo. En el Ejecutivo, desde hace décadas, funciona un sistema de sobresueldos. Bueno, Luis Martínez lo dijo con toda la letra. Bueno, el caso de Luis Martínez es especial porque el límite entre el sobresueldo y la posibilidad de un soborno, en este caso... Es que es soborno, él lo quiere matizar. Bueno, eso que lo diga un juez, pero en cualquier caso, evidentemente, si tú no eres un actor del Ejecutivo, ya no es un sobresueldo, es decir, la sospecha es de soborno, ¿no? Es en ese sentido un pago y no solo ilegal, fuera de la ley, sino impropio, desde luego. Pero lo que quiero decir es que el margen de arbitrariedad con el que se han administrado fondos públicos en los últimos gobiernos hace que sea muy difícil saber en concepto de qué, por lo menos con la información disponible en estos momentos, en concepto de qué analítica de Saca o, llegado el caso, también se está investigando lógicamente a la ex esposa del presidente Funes, han recibido fondos o han recibido algún tipo de beneficio económico derivado de la acción de sus maridos. De nuevo, yo creo, al inicio del programa tú preguntabas a los espectadores por la ley de transparencia, ¿no? Si está sirviendo o no. Me asombra que haya tanta gente que piensa que no sirve para nada. Personalmente creo que con todas sus carencias me gustaría un sistema de transparencia mucho más agresivo y con más dientes. Lo cierto es que está siendo muy útil y el funcionamiento de ciertas instituciones del Estado, unido a que la ciudadanía, los periodistas como representantes de la ciudadanía, tenemos más herramientas para solicitar información, yo creo que nos van a ir dando cada vez más respuestas. Pero de nuevo, el sistema de opacidad, el sistema de administración totalmente arbitraria de fondos es algo que ha ido a través de los últimos gobiernos de una manera clarísima. Ok, señores, de un presidente nos lleva a otro presidente en el caso del señor Funes, el inquilino de Managua, como decía el doctor Miguel Fortín Magaña. Hay varios titulares del periódico El Faro: metamorfosis de Funes, tormenta sobre expresidente Funes y los amigos. Funes también se plantea sobre el asilo de Nicaragua, pero adicionalmente hemos conocido nosotros de una noticia en desarrollo donde ya le congelaron las cuentas, fiscalía, bienes a empresas relacionadas con el señor Funes. Pero adicionalmente algo que él es especialista en ocupar la denuncia de pronto como para matar, como se dice en el calor popular, el chucho a tiempo. El día de ayer él manifestó acerca de un criteriado y la fiscalía habría que investigar, y este es una buena oportunidad para el fiscal general de la República, donde lo exhorto a depurar a todas las orejas que en la fiscalía hay, que le puedan avisar no solamente a él, sino que a todos los que se están investigando, y seguro que como ex fiscal que se lo estoy diciendo, él ya sabe quiénes son. Y lo interesante es que Fiscalía en efecto consigue que sospechoso de caso Funes acceda a declarar contra el expresidente, y acá lo tengo precisamente donde en febrero del 2017 la Fiscalía acudió al juzgado de paz
el cuarto particularmente de San Salvador, para validar la inclusión de una persona involucrada en la presunta corrupción del presidente Funes en calidad de testigo criteriado, o un criterio de oportunidad para acusar al exmandatario. El documento es parte de las pesquisas iniciales de la Fiscalía para intentar procesar a Funes por lavado de dinero, y por supuesto que vendrán otro tipo de casos. Me llamó muchísimo la atención, antes de que ustedes me cuenten, que él dice quieren ocupar criteriados. Bueno, criteriados es una figura legalmente constituida que él mismo en el gobierno la utilizó para condenar a otras personas, y que la ley lo establece, le guste o no le guste, y que muchos van a agarrar un numerito para que se los aplique. Hablemos de las investigaciones con relación a este señor, por favor. Hoy, reciente, antes de venir al programa, publicamos un trabajo de Sergio Arauz y Nelson Rauda, en el que se confirma, ya lo mencionaste tú, el involucramiento de un sospechoso de haber participado en la trama de lavado de dinero que persigue la Fiscalía en contra del expresidente Funes, que estaría dando detalles sobre cómo se configuró un caso que apunta maneras a una investigación que había hecho el Faro hace ya varios años, que se llamó el expresidente Funes, una cadena de favores y un spa, en el que a través del banco hipotecario y luego una serie de triangulaciones entre empresas, surge una compañía de masajes y spa que se llama Latin America Spa. Estaba relacionada a esta señorita, la Michi, creo que le dicen, algo así. La señorita Ada Michelle Sigüenza, que posteriormente todos conocimos que es la madre del último hijo del expresidente Funes y que está con él en Nicaragua. Esto porque él lo declaró en su declaración de probidad ante la Corte Suprema de Justicia. Y esta triangulación favoreció para que esa empresa creciera, comprara una propiedad, y en la que también estuvo involucrado el señor Miguel Menéndez, expresidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones, amigo del presidente Funes. Luego una serie de triangulaciones que incluso llevaron a crear una sociedad offshore para alimentar a Latin America Spa. Es un eslabón más de este proceso en el que no hay que perder la pista el origen de los fondos, ¿no? Que es el banco hipotecario, que ya en esa investigación de hace varios años nosotros revelábamos que era manejado por personeros que Miguel Menéndez logró introducir al gobierno de Funes con la venia del presidente para que manejaran esta institución que entrega préstamos en teoría a empresas de escasos recursos y pequeños y medianos empresarios, para relacionar empresas. La primera duda que surgiera y que tenía que hacer una cadena de spa. Ahora, yo leí esa noticia que ustedes publicaron, si me equivoco me corrige, porque usted ha hecho una reseña puntualmente sobre un préstamo del banco hipotecario. Entiendo que este se obtuvo, pero fue cancelado prácticamente en términos muy rápidos. Fue cancelado inmediatamente, y en la triangulación al final el destino de los fondos, el origen para el que iba a ser ocupado esos fondos, terminó para comprar una propiedad en la que Miguel Menéndez terminó perdiendo luego $85,000 de los administradores de esa propiedad, que por último fue la señorita Ada Michelle Guzmán Sigüenza. Perfecto. Voy con usted con relación a este caso. Bueno, simplemente yo creo que la Fiscalía tiene un montón de desafíos sobre la mesa después de un arranque, digamos, vigoroso, ¿no? que ha hecho pensar que el actual fiscal está tratando claramente de desmarcarse de la gestión de su predecesor y de asociarse más a una corriente de búsqueda de justicia y de investigación de casos de corrupción en la región. Pues, digamos que está haciendo acusaciones o señalamientos, porque no en todos los casos hay acusaciones formales todavía, que hacen pensar que va a tratar de depurar, ya digo, posibles casos de corrupción, no solo del gobierno Funes, sino del gobierno Saca o incluso de gobiernos anteriores, ha llegado a decir. Cada pequeña señal de avance en una investigación pues es interesante en la medida en la que da a pensar que no son simplemente palabras, que no son solo actuaciones frente a las cámaras que generan espectacularidad y expectación, sino que, bueno, que nos vamos acercando a que se concreten acusaciones, a que se concreten audiencias, a que se concreten juicios, que en realidad es lo que tiene por delante esta Fiscalía y en lo que tiene que demostrar su capacidad para construir pruebas.
Insisto, somos muy dados al juicio mediático. Nosotros publicamos, lo hemos hecho durante muchos años y lo vamos a seguir haciendo, indicios, sospechas y pruebas hasta donde podemos, ¿no? Pero el punto es que esto termine judicializándose. Y hasta el momento, en realidad, no hay ningún caso que haya terminado de cuajar. A mí lo que me parece es que, bueno, esto hace pensar que la situación del expresidente Funes frente a la justicia se va a volver cada vez más complicada. Si hay realmente señalados o miembros de su red de contactos o su red de confianza que revela hechos ilícitos, pero de nuevo, lo que sabemos es muy poco. Se trata simplemente de ir siguiendo paso a paso y fiscalizando, valga la redundancia, la labor de la Fiscalía, bueno, que de nuevo creo que tiene todavía que demostrar. Este mismo día el fiscal general reiteró que se habían tomado el dinero de los salvadoreños que debía haber sido ocupado para una gran cantidad de necesidades. Sí, lo que ocurre es que eso evidentemente nos preocupa a todos atendemos y somos conscientes de que hay indicios de eso. Por eso se hacen publicaciones periodísticas, por eso la Fiscalía, creemos, actúa, pero de nuevo quiero que tengamos claro que el punto es en qué terminan estos casos, ¿no? Por eso estas cosas, publicaciones como la que hacemos hoy, son importantes, porque indican avances o posibles avances en las investigaciones. De momento, insisto, a este fiscal, como a cualquier otro, no se le va a medir por lo que diga, sino por qué casos logra construir. ¿Tú crees, José Luis, que va en la misma línea de negarle los fondos que el fiscal ya ha denunciado y que no le quieren dar un aumento en el presupuesto, ni mucho menos el desembolso por parte del Ministerio de Hacienda, que lo ha dicho el titular? Mira, aquí hay un juego político interesante, ¿no? y curioso, que se va a ir concretando con el paso del tiempo. El actual gobierno, como en muchos otros frentes, también acá está en una situación muy difícil, porque se negó a dar alas a la posibilidad de que se gestionara cualquier tipo de apoyo internacional, hasta el momento lo ha hecho, a la Fiscalía, que es una tendencia que, bueno, hemos visto en Guatemala y que se está explorando en Honduras con apoyo de la OEA. Es decir, la idea de que se refuerce, ya digo, con apoyos internacionales, la labor fiscal, sobre todo en casos de corrupción o en casos de impunidad gravísima. Con la CICIG. La posibilidad de, no necesariamente se ha puesto la etiqueta de las CICIG, pero digamos apoyo internacional, que es al mismo tiempo técnico y político, desde luego, y económico a la labor fiscal. El actual gobierno ha dicho, yo creo que a veces incluso con expresiones bárbaras, como decir que la CICIG no ha servido de nada en Guatemala, ha tratado de desacreditar estos esfuerzos y decir que El Salvador no los necesita, y utiliza las acciones de esta Fiscalía para sustentar la idea de que el Estado salvadoreño no necesita esas muletas. Bueno, pues si el Estado salvadoreño no necesita esas muletas, será porque hay un compromiso político también desde el Ejecutivo y desde el Legislativo para fortalecer estos órganos y estas instituciones. Pero si resulta que la Sala de lo Constitucional, la sección de probidad, la Fiscalía, que son las instituciones que están aparentemente dando nuevos bríos a la lucha contra la corrupción en el país, no tienen respaldo económico y lo que tienen es una condena política, el actual gobierno va a tener que decidir a qué ficha se queda. Es decir, o el Estado no funciona y necesita apoyo internacional, o el Estado funciona pero entonces tiene que respaldar a estas instituciones. Yo creo que ahogar a la Fiscalía lo que va a hacer es ahogar políticamente, si es que sucede, va a ser lo que va a terminar es ahogando políticamente también a este gobierno. Bueno, soy un salvadoreño más que ciertamente me dirijo al señor fiscal general de República. Ya hay una persona que goza del régimen de criterio de oportunidad, pero como ciertamente es un caso emblemático que muchos salvadoreños lo esperan, sería interesante que se le pudiera dar una especie de declaración indagatoria, anticipo de prueba, porque si el día de mañana quieren atentar contra la vida de este criteriado, simple y sencillamente la declaración sirve para condenar a cualquiera, no importando que él ya no esté. Me desplazo, les presento, producción, rápidamente la participación ciudadana de esta noche, porque lo más importante en 8 en punto es lo que usted nos quiere decir. Dice así, por favor, Miguel Montes dice, por favor, feliciten de mi parte a los muchachos del Faro por excelente reportaje de las matanzas de la PNC. Sigamos. Minero Ramos, es peligroso que el director de la PNC anuncie una campaña de desprestigio y no respondan a los casos de malos procedimientos.
Carlos Ramírez, muchísimas gracias a todos ustedes por la participación. En teoría, sí, pero esa ley es una gran mentira, ya que no se cumplen, igual que las demás, solo están de adornos. Se refiere a la ley de acceso a la información pública. Gracias. Ticazo. Si bien nadie habla de su casa, aunque se esté cayendo coto, está matando su chucho a tiempo, desmintiendo en control de daños. Irene Pérez, gracias Irene. Me da miedo las consecuencias que esta entrevista les pueda causar a los periodistas del Faro, pues el pueblo les creemos las noticias e información que nos brindan. Eso causa roncha en las corruptas autoridades. Seguimos, Ronald Toblis. Deberían preguntarle al fiscal por qué no se investiga al que le está filtrando información a Funes. Hasta huir le permitieron. Ronald, es lo que acabo de decir. Hay oreja adentro de la fiscalía. Roberto, debería ser de los primeros ahorros a realizar lejos de aportar al país. Son una carga innecesaria. Respecto a la participación de la Corte de Cuentas de la República. Y más abajo, por supuesto, bueno, acá tenemos nosotros parte de Ronald Reyes y una fotografía conversando con nuestros amigos del Faro. Dice, saludos Sergio desde California. Ronald Reyes, gracias a usted por sintonizarnos desde aquel país del norte. Buenísimos invitados, me llega, buenos temas, aquí en sintonía con 8 en punto. Yeah, pausa en 8 en punto, volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador. Los últimos minutos los quiero utilizar, caballeros, para hablar de esta noticia. Esta que tengo acá precisamente, Johnny Wright. Arena sigue siendo un partido excluyente. El diputado Johnny Wright Sol considera que la decisión de despedir a un dirigente de la juventud de Arena es un retroceso en el supuesto proceso de renovación de su partido. Critica que Arena sigue siendo un partido excluyente y recomienda que para salir adelante el partido tiene que cambiar. Perfecto, caballeros. Tengo poco tiempo, pero yo necesito poner todos los elementos en la mesa. Dirigentes de la Juventud Arenera renunciaron al partido, dirigieron un comunicado que en extracto lo que establece es que no hay la apertura, no hay la libertad de expresión que ellos dicen. Sin embargo, yo quiero traer a colación varios temas. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador es que ellos estaban de acuerdo primero con el tema de la no reforma constitucional del matrimonio entre hombre y mujer y el tema del aborto. Pero adicionalmente el partido Arena también en esta secuencia de noticias dice, Arena dice que sus principios están por encima de jóvenes que dejaron el partido. El doctor Miguel Fortín Magaña, el doctor Oscar Godoy hablaron de un video que se viralizó, supuestamente, lo vamos a llamar así, de un joven miembro de esta juventud que se fueron, donde aparecía supuestamente con aquella canción del grupo RBD mexicano y con una falda "Si soy rebelde". ¿Se recuerdan? Voy con usted. Bueno, no vamos a entrar en la ridiculización Correcto. De la política y en lo que me parece la caricaturización de la diversidad. Hacer política desde el machismo es despreciable y utilizarlo me parece que es una prueba de falta de argumentos y de jubilación anticipada política. Lo que sucede aquí es en realidad algo que lleva sucediendo en los partidos políticos del país y que explota ahora en Arena, que ocurre desde hace tiempo, y es que a las juventudes normalmente se las instrumentaliza, se las adoctrina, pero se les da muy poco espacio y muy poca voz en el debate interno de los partidos. Yo creo que Arena está confundiendo los principios con las posturas políticas, creo que está confundiendo los principios
La democracia se supone que es un principio en un partido político democrático, la democracia interna desde luego también, y desde luego no la cumplen, y la libertad de expresión, el compromiso con la libertad de expresión en teoría es un conflicto, es un principio, y tampoco creo que estén haciendo honor a ello. Lo que sucedió es que un grupo de la nueva dirigencia de la Juventud de Arena, de la Juventud Nacionalista Republicana, dio una entrevista a El Faro, expresaron diversidad de opiniones, es decir, no una postura monolítica, sino de hecho diversidad de opiniones entre ellos mismos, pero desde luego desafiaban claramente algunas de las posturas políticas que ahora mismo tiene el partido en la fracción legislativa, o posturas que ha tenido el partido históricamente, o que tienen algunos actores muy destacados del partido, porque por ejemplo, en el tema del matrimonio homosexual, de matrimonio igualitario, no todos los diputados tienen la misma postura. Y tú citabas una entrevista con Johnny Wright. Johnny Wright se ha expresado a favor del matrimonio, de la legalización del matrimonio homosexual, y no le expulsaron del partido. En ese sentido, lo que sucede es que, bueno, después de esta entrevista, el partido destituye de su cargo al director de comunicaciones de la Juventud y otros miembros de la directiva renuncian en respuesta. A mí me parece que Arena se enfrenta a una oportunidad de oro, que es deshacerse de su pasado, de sus hábitos, y demostrar que está en vías de hacer lo que tendría que haber hecho en 2009 y 7 años después no ha hecho, y es renovarse y deshacerse de ese manto de, insisto, vejez que tiene. Daniel, tengo poco tiempo, voy contigo. Rápido, yo creo que lo grave del suceso de Arena con sus jóvenes en la JRN, creo que es el desgaste del otro gran partido político de este país, que se suma al desgaste del partido que gobierna ahora mismo este país. No estamos a 1 año de elecciones y a 2 años de elecciones presidenciales, y tenemos a 2 grandes partidos que han dado señales muy claras de hacer las cosas muy mal. La alternancia con el FMLN solo demostró que el FMLN es capaz de comportarse quizá igual o peor que Arena, y Arena demuestra actitudes de no renovación y de seguir enquistada en ese viejo gran partido dogmático, etcétera, etcétera. Es bien grave eso para este país, sobre todo porque, ¿y cuál es la esperanza? Gana con un presidente que en los últimos 2 años favoreció a una fundación dirigida por su esposa con $550,000 del fondo público, de los presupuestos generales de la nación de 2015-2016. Esa es la esperanza para este país, Gana. Es decir, es bien complicado para los salvadoreños cuando los 2 grandes polos políticos tienen visos de corrupción, tienen muchos vicios de irregularidades, son poco abiertos al debate. ¿Y es cierto que el señor Rovira se le ha vinculado en sociedad con el señor Saca, o solamente es una especulación? El señor Rovira terminó comprando, creo, una transacción, una de las estaciones vinculadas al expresidente Saca, y participó del entramado de compra-venta de unas estaciones, pero la Fiscalía no ha dado pasos más allá para vincularlo a la trama de corrupción del gran caso de los 250 millones. Perfecto, con eso nos quedamos. José Luis Sanz, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Vamos a seguir tocando a su puerta porque nos interesa. Acá en 8 Puntos no tenemos compromiso con nadie en letras fluorescentes, solo con El Salvador. Daniel Valencia, también vamos a seguir tocando la puerta de ustedes para que nos acompañen a su casa. Gracias por su tiempo. Gracias. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, El Salvador, porque es parte activa de la entrevista 8 Puntos. Yo me desplazo, les presento a ustedes el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta que colgamos en nuestras redes sociales, que decía así: ¿cree usted que la ley de acceso a la información contribuye a la transparencia de las acciones de las instituciones del Estado? Un 54% dice que sí, un 46% que no, 175 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33 Todo Deportes. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.